Dice la palabra: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado si el Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado dijere: aquel mal siervo para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegar a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Estamos por estos días proclamando unos textos que obedecen al tema de la vigilancia. Muchachos, hablemos un poco de la vigilancia espiritual. Usted imagínese un banco sin vigilantes. Imagínese un edificio sin vigilantes. Imagínese una ciudad sin vigilancia. Y ahora el Señor nos está diciendo lo importante en la vida que es vigilar. Vigilar, que viene de vigilia, y vigilia que significa pasar la noche despierto. Y para poder pasar la noche despierto se necesita vigor. ¿Se necesita qué? Vigor. Así que en la vida espiritual, si queremos vigilar, necesitamos vigor espiritual. Una persona no puede vigilar su vida espiritual si no tiene vigor espiritual. Una persona vigorosa no es capaz de pasar la noche en vela. Una persona que no sea vigorosa, perdón. Si no hay vigor, usted no es capaz de pasar la noche en vela. Se queda dormido pronto. Y así como se necesita vigor para pasar la noche en vela, vigilando, cuidando, de la misma manera se necesita vigor espiritual para hacer la vigilancia espiritual. ¿De dónde nos viene a nosotros el vigor espiritual? El vigor espiritual nos viene fundamentalmente de la oración, de la palabra de Dios, de los sacramentos y de la acción caritativa. El vigor espiritual de un cristiano católico viene de ahí, de su oración constante, humilde, perseverante, de la celebración de los sacramentos, del estudio asiduo de la palabra y de la acción caritativa. Si usted está trabajando esos 4 elementos, eso le da vigor espiritual. Lo contrario a vigor espiritual es una persona famélica, es decir, raquítica, espiritualmente hablando. Y una persona raquítica, espiritualmente hablando, no es capaz de pasar la noche en vela. Es decir, no es capaz de vigilar. No es capaz de vigilar. Ahora, para vigilar, estoy dándoles una instrucción en el Espíritu. Para vigilar necesitamos 7 cosas. La primera, tomar conciencia. ¿Qué dije? Tomar conciencia. Es decir, hacer una muy buena relación con la conciencia. Si nos preguntamos cuál es el pecado más grande del ser humano, respondemos la inconsciencia.
que produce la ignorancia. Entonces, para vigilar espiritualmente, toma de conciencia, ser consciente de la realidad que me aborda, tener los pies puestos en el piso, en la tierra. Pedro Casaldáliga decía que la espiritualidad es la capacidad del ser humano de tener los ojos fijos en el cielo y los pies puestos en la tierra. Conciencia. Conciencia a todo nivel. Segundo, para vigilar espiritualmente necesitamos pedir la luz del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo usted no es capaz de vigilar. Usted necesita la luz del Espíritu Santo para que esa luz sea capaz de disipar la oscuridad mientras usted está vigilando. Usted sabe que un vigilante tiene en su estación de vigilancia ¿una qué? Una linterna. Tiene una linterna. No conozco ningún vigilante sin linterna. Y nosotros, si queremos vigilar espiritualmente, necesitamos la luz del Espíritu Santo. Tercero, si queremos vigilar espiritualmente, tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra espada. La palabra del Señor es espada de doble filo. Con un filo hiere, con otro filo sana. La palabra de Dios. Usted tiene que estar todo el tiempo cimentado sobre la palabra de Dios. Dice el Evangelio que el hombre sensato construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, soplaron los vientos, se salieron los ríos y la casa estaba ahí firme. Y esa roca es la palabra de Dios. La roca es la palabra de Dios. Y si usted quiere vigilar espiritualmente, necesita hacer de la palabra de Dios su espada y su roca. Cuarto, si usted quiere vigilar espiritualmente, no debe permitir embotarse con las cosas del mundo. Las cosas del mundo embotan. Y ni mencionarlas, porque no terminaríamos. Pero todas las cosas del mundo embotan. Y uno embotado no vigila. Y bueno, sería que cada uno se preguntara, ¿a mí qué me tiene tan embotado? Tan distraído, tan desubicado. Las cosas del mundo. ¿Qué te desubica? ¿Qué te distrae? ¿Qué te embota? Las cosas del mundo. Y no es que vamos a pelear con el mundo, pero estamos en el mundo sin ser del mundo. ¿Cómo vigilamos espiritualmente? Permaneciendo sobrios. ¿Permaneciendo qué? Sobrios. Sobrios. Usted borracho, ¿qué va a vigilar? No vigila. Y por eso es tan importante la sobriedad. La palabra del Señor dice, sed sobrios, estad despiertos, vuestro enemigo el mal, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sed firmes en la fe. A una persona muy indisciplinada, lo primero que se le recomienda para que se discipline es no se tome ni una copa de alcohol. Porque esa copa de alcohol, usted indisciplinado, inmediatamente lo desordena. Si queremos, y por eso la palabra del Señor también dice, no os embriaguéis con vino, embriagaos del Espíritu Santo. La sobriedad. Sexto, si queremos vigilar espiritualmente, fortalezcamos la fe para poder traducir los acontecimientos de la vida. ¿Qué es lo que hace de traductor
o de traductora para uno poder leer lo que le está pasando, la fe. Entonces, fortalecer la fe. ¿Cómo se fortalece la fe? Con el oído. La fe por el oír y por el oír la palabra. Romanos 10, 17. Y 7, aprender a discernir la voluntad de Dios. Entonces, vigilancia espiritual, tomar conciencia, pedir la luz del Espíritu Santo, hacer de la palabra de Dios espada y roca, no embotarse con las cosas del mundo, permanecer sobrios, fortalecer la fe, discernir la voluntad de Dios. 7 cosas muy importantes para vigilar. Usted dice, ¿y yo qué vigilo? Pues fundamentalmente usted vigila 2 cosas. Ya termino con esto. Lo primero, usted vigila el paso de Dios por su vida. Claro. No sea que Dios esté pasando y usted no se esté dando cuenta y se pierda el paso de Dios por su vida. Eso vigilamos, que Dios está pasando por nuestra vida todo el tiempo. Y si estamos sobrios, y si tenemos palabra, y si discernimos la voluntad de Dios, entonces somos capaces de descubrir el paso de Dios por nuestra vida. Eso vigilamos. Vigilamos la llegada del novio. Y mañana ustedes se van a dar cuenta, si les llega el Evangelio, se van a dar cuenta que el Evangelio de mañana habla de 10 doncellas, unas prudentes y otras necias, que vigilaban la llegada del novio. Las necias no llevaron aceite de repuesto, le pidieron a las sensatas no estuvieron de acuerdo con compartir el aceite, porque hay cosas en la vida que no se transfieren. Hay cosas en la vida que no se transfieren. Nosotros podemos orar los unos por los otros, pero la oración más importante es la que usted hace. Yo no sé qué es la bobada de los hijos de ustedes, que mamá prenda la velita. Préndala usted, mi hijo. Mamá, rece por mí, que me van a hacer un examen, que me van a ascender, Rece usted, mi hijo. Y yo sí hago intercesión por usted, pero la oración más importante para usted es la suya. Hay cosas que no se transfieren. Entonces, ¿para qué vigilamos? Para no perdernos el paso de Dios por nuestra vida. Diga, el paso de Dios por mi vida. Y segundo, vigilamos para no caer en la trampa del maligno. También. Porque el maligno, queramos o no, porque somos dialécticos, es decir, hay una lucha de contrarios permanentemente en el universo y en ti y en mí, somos dialécticos. Entonces, como somos dialécticos, así como existe el bien, existe ¿qué? El mal. Y así como vigilo el paso de Dios por mi vida, vigilo no caer en la trampa del mal, que todo el tiempo está queriendo poner en el camino una cascarita para que yo me resbale, para que yo me aleje, para que yo desista, para que yo me aparte, para que yo no haga la tarea que Dios quiere. Es para eso. Entonces, vigilamos el paso de Dios, vigilamos las trampas del maligno. Para eso se necesita vigor. El vigor lo recibes a través de la oración, los sacramentos, el estudio de la palabra y la acción caritativa que tú haces. Todo eso te da vigor espiritual. Y ya sabes los 7 puntos para la vigilancia.